Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento. ¿Identificas estas voces? Podría cometer hasta un asesinato, por decirlo así. Oh, genial. ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Hoy conoceremos algunas anécdotas e historias de la vida del actor que dobla estas voces. Esta es otra charla que agrega valor con René Durán. Bienvenidos a este episodio de Charlas que agregan valor. Hoy mi invitado es un locutor, actor de doblaje, docente, mexicano. La voz detrás de personajes como Alf, de Goofy, de Woody, de Piccolo, el señor Carlos II. Le voy a decir, solo para entrar, don Carlos. De ahí en adelante le voy a decir Carlos. Bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar conmigo esta noche. Te agradezco que me hayas quitado eso de don Carlos, demasiado serio, demasiado prosopopéyico, ¿no? No, te agradezco a ti, René, te agradezco mucho encontrarnos otra vez en una charla aquí. Ya hemos tenido la oportunidad de estar platicando ya hace algún tiempo en otra entrevista. Nos conocimos acá en México, en el Voice Masters. Acá estuvimos charlando un ratito, pero bueno, muchas otras cosas que han transcurrido después de esos encuentros. Pero bueno, aquí estoy con mucho gusto para platicar contigo, para contarte mis anécdotas, etcétera, y a lo que a la gente le interese saber. Y lo que no le interese también. Hace poco lo vi por acá en Colombia, el año pasado, lo vi Sí. Boyacá. ¿Cómo le fue? Estuve en Bogotá muy bien, afortunadamente, me trataron muy bien. Siempre en Bogotá me la paso muy a gusto, muy contento. Estuve en Bogotá un tiempo, un día, y luego de ahí me fui a Tunja. A Boyacá, sí señor, un departamento que queda aquí muy cerca de Bogotá. Así es, nos fuimos por carretera. Tuve ahí una experiencia que espero que haya terminado bien, porque en el camino que íbamos al evento, que se llama... se me fue ahorita, Lupicón, se llama la Lupicón. Fui a la Lupicón allá en Tunja, y de camino a la Lupicón nos encontramos, íbamos en la carretera rumbo a Tunja, y de regreso venía corriendo, o sea, no de regreso, sino nosotros íbamos de ida en los carriles de ida, en la supercarretera. Ajá. Y del lado izquierdo, así como el acotamiento del lado izquierdo, donde hay una barda, venía corriendo un perrito en sentido contrario al que veníamos nosotros, pero en el mismo carril en el que veníamos nosotros, hacia los dos carriles en la carretera, hacia Tunja. Y entonces le dije al que venía manejando, le dije, párate, por favor. Y entonces se paró, pero venía el tráfico muy pesado, venían muy rápido, muy pesado, y yo empecé a ver al perrito todo angustiado, y quería yo correr para ver si podía agarrar al perrito y traérmelo, porque se veía que andaba corriendo, corre en la carretera. Entonces, pero no podía yo cruzar hacia donde estaba la barda divisoria. Esta sí es una barda divisoria. Entonces, corrí, pero llegó un momento en que por más que corría yo, el perrito corría más. Y no era un perro grande, era un perro chiquito. El caso es que llegó ya un momento en que se me había alejado ya mucho, ya iba como a unos 500 metros de mí. Ya lo veía yo muy chiquito corriendo allá al perrito. Entonces, pues ya no lo pude alcanzar. Yo espero que alguien, algún alma caritativa, algún buen samaritano, se haya detenido a levantar al perrito y que no le haya pasado nada a ese perrito. Me quedé yo con el corazón apachurrado porque dije, quería ayudar a ese perrito, pero no pude. Ojalá y todo haya terminado bien y que el perrito haya estado bien. Pero sí fue algo así que me dejó siempre el corazón apachurrado. Bueno, y ya la estancia ahí en Tunja fue maravillosa, porque ya la gente de allá me trató muy bien, comí muy sabroso. Me llevaron ahí a dar la vuelta por la ciudad. Estuve ahí en un parque donde se supone que hubo una guerra y había un puente. En el puente de Boyacá. En el puente, exacto, ahí, exactamente. Ahí supuestamente se encontraron los dos ejércitos, uno frente a otro, pero era una sola persona. Yo dije, ¿cómo es que pasan por aquí? Pues si solo cabe uno. Así como que no hubo, ¿cómo es que aquí se ganó una batalla, ¿no? Además, pero el lugar muy bonito. Fue una de las batallas definitivas en lo que tiene que ver con la historia de independencia de nuestro país. Así es. Pero sí, cuando uno mira el puente uno se hace el mismo cuestionamiento.
Sí, en este puente, aquí hubo una batalla, o sea, apenas iba a pasar uno, ¿no? Pero bueno, estuve muy bien por allá, por Tunja, la gente se portó muy bien, así que quedé invitado para en una próxima ocasión volver para allá, ya fuera para Bogotá, que también la hacen la Lupicón en Bogotá, que también allá tuve un meet and greet con gente, y luego la gente que me llevó a Lupicón allá a Tunja, que por cierto, Tunja se me hizo muy interesante la ciudad, porque es una ciudad así como que en el cerro y todo el rollo, Sí, ¿no? Y bien bonita, bien bajadas. bonita. Muy bonita ciudad, muy bonita. Y el camino para allá con unos paisajes hermosos, pasamos por un puente muy bonito, donde se veía allá abajo la barranca y todo eso, lleno de bosques y todo. Muy bonito lugar. Estuve muy, muy contento. Pues mi invitado, porque empezamos hablando y simplemente dije Carlos II, de pronto hay quienes lo relacionan de una vez, pero de pronto hay gente que no lo relaciona. ¿Cómo se definiría Carlos? ¿Quién es Carlos II? Bueno, me definiría como un buen hombre. El día que yo me vaya de aquí, quiero que en mi epitafio, ahí donde me vayan a poner, diga Carlos II. Aquí no hay nadie. Fue un buen hombre. Eso es lo que me gustaría que estuviera ahí en mi epitafio. Y actualmente como actor, me defino como actor, como locutor, como profesional de su trabajo, enamorado de su trabajo, un sibarita de la vida. Me encanta esta bella vida, aunque tiene sus sufrimientos, sus altas y sus bajas y todo eso, es muy bonito vivir la vida y hasta el momento, gracias a Dios, me ha tocado vivirla de una manera muy padre. Como profesional, pues soy un publicista que no sabía que quería ser actor y el día que descubrió la actuación, decidió dejar la publicidad y meterse de lleno a ser actor. Hijo de un maravilloso ser humano, un maravilloso hombre, un maravilloso profesional, un periodista llamado Carlillos, que era el periodista más famoso de la época de oro del cine mexicano, y de una extraordinaria mujer llamada Connie de la Peña, que era mi mamá, que era feminista sin saber que era feminista, porque en su tiempo ella actuaba como una feminista, era una mujer muy autónoma, era una mujer muy dedicada a su familia. Por eso es que luego yo a veces a las feministas las critico un poco, ya sé que se me van a venir encima algunas, por el hecho de que mi mamá era como feminista y mi papá también. Ellos tomaban los acuerdos de familia siempre juntos, se consultaban las cosas juntos, cooperaban, eran muy buen dúo. Y un ejemplo rápido, ¿no? Mi mamá se levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días a preparar a los 3 hijos, que fuimos 3 hermanos. Yo soy el mayor, luego sigue mi hermana y luego sigue mi hermano. Y se levantaba ya a las 5:30 de la mañana, bajaba a su cocina, porque ella decía que era su cocina, y se ponía a preparar el desayuno, porque íbamos a salir todos. Y luego ya subía, despertaba a mi hermana, mi mamá se encargaba de mi hermana para prepararla para ir a la escuela, y mi papá se encargaba de nosotros dos, los hermanos. Él ya nos levantaba, ya nos metía al baño, nos arreglaba, nos vestía y todo el rollo, y ya a las 7:15 pasaba el autobús escolar por mi hermana. Entonces ya se iba mi hermana en el autobús escolar, y luego mi hermano y yo nos íbamos con mi papá, que nos llevaba a la escuela, íbamos en la misma escuela, y nos llevaba a mi papá. Y ya de ahí mi papá se seguía a su trabajo, a hacer todas sus entrevistas, sus reportajes y todo eso del mundo del espectáculo, ya fuera los estudios de cine, los estudios de televisión, fuera alguna obra teatral, el condominio de la producción cinematográfica. Mi papá andaba y en diversos lugares entrevistando periodistas, artistas y todo el rollo, que no entrevistaban comúnmente los periodistas. Mi padre era muy querido en el medio, era muy respetado. Y la gente lo quería más que como periodista, lo quería como ser humano. Porque a mi casa, por ejemplo, llegaban a visitarlo y echarse sus copetines. Llegaban allá a visitarlo los hermanos Soler, don Andrés, don Fernando, llegaba María Félix, o iba Cantinflas, etcétera. Gente de ese calibre, ¿no? Muy amigo de personalidades gigantescas como Jorge Negrete o como Pedro Infante, los grandes productores de aquella época, Antonio Matug, los Martínez Solares,
el señor Wallerstein, que le llamaban el zar de la industria cinematográfica mexicana, etcétera. Y todos ellos luego llegaban allá a la casa a visitar a mi papá y echarse sus copas, porque mi papá viajaba, lo invitaban mucho a diversos festivales cinematográficos. Entonces yo ahí conocí a mucha gente de mucho renombre. Pedro Armendáriz, que me chocaba que me agarrara de los cachetes, pues tenía unas manos gigantescas y me agarraba del cachete. ¿Cómo estás, Carlillitos? Y yo, ¡ay, cómo detestaba que me agarrara del cachete! Pero ya después dije, ¡ay, Pedro Armendáriz me jalaba de los cachetes cuando yo era niño, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que ahora lo valora uno ya cuando crece y te das cuenta de quiénes eran los amigos de mi padre. Entonces, yo tuve mucho contacto con el mundo cinematográfico, pero no me quería yo dedicar a eso. Yo era muy tímido, sumamente tímido. Por ahí de los 13, 14, 15 años, no contestaba yo el teléfono de mi casa porque me daba pena hablar con alguien que no conociera. ¿En serio? Entonces, sí, me daba mucha pena. Entonces me decía mi mamá, contesta el teléfono. No, mamá, yo no quiero hablar con nadie, porque me daba pena. Decía, bueno, ¿y qué le voy a decir? ¿De qué voy a platicar? Y todo eso era ya muy hermético en ese aspecto porque era muy tímido. Pero con el tiempo se fue quitando cuando entré a la carrera de publicidad. Ahí fue donde se me empezó a quitar la timidez y al mismo tiempo que empecé a trabajar haciendo pequeños papeles en cine y cuando hice mi primera obra de teatro. Ahí fue donde se me quitó la timidez con esos procesos. Tenía yo 19, 20 años que estaba yo metido en esos menesteres, que entré tanto a trabajar en teatro como en cine, como a estudiar la publicidad. Y cuando terminé la carrera me puse a trabajar ya de lleno en la publicidad porque pues, el trabajo de actor era inestable. Y ahí fue como se me quitó la timidez. Pero yo recuerdo a mis dos padres como de verdad dos personas extraordinarias. Toda la gente que yo recuerdo los quería, los invitaban a todas partes. Mi madre era una persona muy caritativa, organizaba eventos ya que porque ella trabajaba. Nos levantaba a las 5:30 porque ella se iba a trabajar, entraba a las 8 de la mañana. Entonces a las 7:15 ponía a mi hermana en el autobús escolar, que ya se iba a la escuela, y regresaba, agarraba su coche y se iba a trabajar. Y mi papá ya nos llevaba a mi hermano y a mí a la escuela primaria. Y entonces, pues ahí te das cuenta, ¿no? Desde aquella época mi mamá era muy autónoma, agarraba su coche y se iba a trabajar. Y trabajaba de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y a las 3 que salía se iba a la casa, llegaba a 3:30 más o menos, las distancias no eran tan largas, ni había el tráfico infame que hay ahora. Y llegaba a las 3:30 a casa, 3:40, y nos decía, siéntense, les voy a dar de comer. Y entonces ya nos sentaba todos a la mesa y ella se levantaba a calentar la comida y no sé qué, y ella nos servía la comida. Entonces, por eso digo que mi mamá era una feminista, como no lo son ahora, que ahora sienten que servirle a tus hijos los alimentos en la mesa o que ella atienda a los hijos en un tiempo, porque mi papá nos atendía un rato y un rato mi mamá. Cuando mi papá terminábamos de comer, mi papá decía, bueno, voy al yugo. Y entonces se subía a su habitación, a su despachito en la habitación que había hecho un pequeño despachito, y ahí se ponía a escribir sus notas. Escribía para 5 publicaciones. No todas al mismo tiempo, pero escribió durante 5 publicaciones. Escribía para el periódico Novedades, escribía para El Sol de México, escribía para la revista Impacto, escribía para la revista Siempre y hacía sus notas que luego grababa o sus entrevistas las editaba con un señor cubano que se llamaba Julián Navarro, le decían el cubano precisamente. Y entonces él grababa sus cosas y el cubano lo ayudaba a editar, a mi papá editaba esto, y eran entrevistas que pasaba mi papá en un grupo radiofónico llamado Núcleo Radio 1000, acá en la Ciudad de México. Y escribía varias secciones y todo esto, y luego también trabajó con Ricardo Rocha en el programa de Para Gente Grande y en el programa En Vivo. O sea, mi papá hacía varias actividades como periodista y además era miembro fundador de Periodistas Cinematográficos de México, PECIME, que es la que entrega a las Diosas de Plata unos premios importantes acá en México. En aquella época las Diosas de Plata eran más importantes que los mismos Arieles.
Entonces, pues mi padre, por un lado, tenía mucho trabajo. Mi mamá también tenía su trabajo en los departamentos de contabilidad de las empresas distribuidoras de películas acá en México. Universal, estuvo en Paramount Pictures, estuvo en Rank, estuvo en varias empresas, ¿no? Y hasta que se jubiló, ya dejó de trabajar ahí. Pero siempre fue atender a sus hijos en la mañana, nos mandaba ya a todos, ya desayunados y todo esto, ya nos íbamos todos a la escuela y regresábamos, mi papá pasaba por nosotros, por mi hermano y por mí, y al rato llegaba mi mamá y mi hermana llegaba de la escuela, mi papá la esperaba y en la parada en la esquina llegaba el autobús, pasaba el autobús a escolar y ahí mi papá esperaba a mi hermana y ya la traía a la casa y luego ya llegaba mi mamá, nos servía de comer a todos y terminando de comer mi papá se subía a hacer su trabajo y mi mamá nos empezaba a poner las tareas a nosotros, a los 3 hermanos. Ahí estábamos en la mesa del comedor haciendo los 3 la tarea. Y mi mamá supervisándonos y, oye mamá esto, oye mamá lo otro. Pero llegaba un momento en que mi papá terminaba su trabajo de escribir todas sus notas, decía voy a entregar, ahorita regreso. Y se iba a entregar sus notas a las diversas publicaciones. Luego regresaba y en el momento en que regresaba, si no habíamos terminado ya la tarea, mi mamá le decía, bueno, ahí te los dejo. Y mi papá se sentaba con nosotros a terminar las tareas y mi mamá se iba a ver sus telenovelas, porque le encantaban las telenovelas. Y entonces veía telenovelas. ¿Con quién le iba mejor, Carlos? ¿Con el papá o con la mamá a la hora de hacer las tareas? Pues con los dos, fíjate, los dos. Bueno, a mí me gustaba mucho que mi papá me ayudara con las tareas, porque de pronto me daba muchos datos históricos y cosas así, o me hacía pensar en las cosas. Oye, a ver, aquí dice esto y esto y eso. ¿Por qué crees que es así? Y nos decía a los 3, ¿no? Que estábamos haciendo las tareas. Por cierto, mi hermana siempre estaba en el cuadro de honor de la escuela. Era muy brillante en la escuela. Y nosotros, los 2 hermanos, más o menos la llevábamos. No éramos tampoco burros que reprobáramos ni nada, pero éramos medio normales, ¿no? Ahí del promedio. No éramos muy brillantes acá y todo. En cambio, mi hermana siempre en el cuadro de honor. Entonces, con los 2 nos iba muy bien, aunque los 2 eran estrictos, pero suaves, ¿sí? Mi mamá era muy cariñosa y mi papá también. Nos apapachaban mucho, aunque mi papá creo que era más apapachón que mi mamá. Mi mamá era un poquito más seca, sin embargo, no era del todo lejana en ese aspecto. Cuando ya terminábamos la tarea o mientras estábamos haciendo la tarea, por ejemplo, nos revolvía el cabello y, a ver, mijo, no, a ver, déjame ver qué hiciste. No, a ver, mira, aquí dice que esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿Quién sabe cuánto? Nos hacían pensar los 2. Por eso te digo que eran feministas los 2 en aquella época. Estoy hablando de los años finales de los 50 y los años 60. Que en aquella época, olvídate del feminismo y eso no existía. Y nos dieron una educación muy buena en el aspecto familiar, porque éramos una familia muy unida. Salíamos todos de paseo los fines de semana, porque los fines de semana no trabajaban ninguno de los 2. Y entonces andaban viendo qué inventaban para dónde íbamos a pasear. El sábado y el domingo, o si nos íbamos de viaje, nos íbamos una semana, semana y media, 2 semanas. A donde fuera que decidieran ir. De repente mi mamá despertaba un sábado y le decía a mi papá, oye, Carlillos, porque le decía Carlillos, en vez de decirle a mi papá, le decía mi reina. ¿Qué pasó, mi reina? Estoy pensando en que estaría bonito que nos fuéramos ahorita a Acapulco. Y mi papá se quedaba, decía, ok, ¿quieres que nos vayamos a Acapulco? Sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer maletas. Y entonces ya se levantaban los 2, empezaban a hacer las maletas, nos despertaban, nos metían a bañar y todo eso, y prepárense porque nos vamos a Acapulco, ¿no? Así, se le ocurría a mi mamá, y vámonos a Acapulco, o vámonos a Guadalajara, o X, ¿no? O vámonos a Cuernavaca, o vamos a Taxco, o X, ¿no? Lugares cercanos en donde nos fuéramos en automóvil. Mi papá tenía una camioneta, y entonces pues echábamos las cosas ahí en la cajuela, la camioneta, y vámonos, agarrábamos carretera para irnos de viaje. Entonces, Carlos, yo recuerdo una infancia muy bonita. Qué
qué buen recuerdo. Y los tiene nítidos, los tiene nítidos. A veces uno me pone a hablar con personas y a veces les cuesta recordar, pero usted los tiene claro. Estamos hablando, me dice, de Ciudad de México, México de los 50. De los 50, sí. Yo nací en 1955. Entonces, pues mis primeros años, entre de los 50, de 55 a 60, pues estaba yo en el kinder y ya para los años 60 y entro a la primaria. Entonces, pues yo viví esa época en la Ciudad de México, una Ciudad de México totalmente diferente a lo que hay ahora, totalmente diferente. Y sin meternos en asuntos de política, no hablando de política, sino hablando de realidad de una ciudad que yo viví, la Ciudad de México en los final de los 50 y los 60, los 70, era una ciudad completamente diferente. Mi papá sí se enojaba con los políticos y decía cosas y demás, y publicaba también sus cosas. Que claro, como periodista lo hacía, me imagino. Como periodista sí, criticaba mucho a los políticos de aquella época. Incluso, de hecho, en algún momento molestó tanto a alguien de la política que nos amenazaron de muerte y todo el rollo. Teníamos policías de la Federal de Seguridad allá fuera de la casa, vigilándonos, y no nos dejaba salir mi papá y todo esto. Tuvo que mover mi papá sus influencias políticas para que retiraran a esos sujetos, y eran influencias políticas que alcanzaban la presidencia de la República. Imagínate el reconocimiento, el nivel de mi padre. Alcanzaban la presidencia de la República, y directo de allá fue que se nos protegió a todos, ¿no? Pero el tema está, y digo sin política, era muy diferente la vida en la Ciudad de México en aquellas épocas. Yo recuerdo, íbamos por avenidas principales donde había policías de tránsito, que les decíamos tamarindos, porque se vestían de café y beige, y entonces les decían tamarindos, eran los tamarindos, los de tránsito, y dirigían el tránsito en avenidas principales, y entonces los policías eran queridos por la población, eran apreciados por la población, cosa que no sucede ahora. En aquella época pasabas tú, por ejemplo, el 30 de abril, pasabas por ahí por donde estaba el policía dirigiendo el tránsito, y había regalos ahí para los hijos del policía, el 30 de abril, que es Día del Niño, o el 10 de mayo había regalos para las mamás de los policías, o en Navidad había regalos de Navidad para los propios policías y sus familias. Entonces decías, ¿cómo ha cambiado eso? La policía era apreciada por la ciudadanía, porque realmente nos cuidaban y realmente hacían bien su chamba. Ahora parece que se dedican a extorsionarnos. Entonces, yo viví una época infantil muy feliz. Íbamos al parque, al bosque de Chapultepec y a la segunda sección de Chapultepec, que se acababa de inaugurar. La circulación era muy fluida. Salíamos todos los chamacos, salíamos a jugar a la calle. Ya que terminábamos las tareas, salíamos a la calle, decía, pero no se vayan lejos, decía mi mamá, ¿no? No se vayan lejos, aquí en la cuadra nada más. Y salíamos todos los chamaquillos que vivíamos allá alrededor. Éramos una palomilla como de 15 o 18 chamacos de las familias que vivían al lado de nuestras casas. Y salíamos ¿Todavía con alguno de ellos, Carlos? No, fíjate, perdí contacto con todos ellos. Con los que sí me llevo actualmente, con algunos, es con los que conocí cuando ya tenía yo entre los 16, 17 años, que ya no eran de ahí de la cuadra, sino eran de un parque que quedaba a 2 cuadras de donde yo vivía, a una cuadra realmente, una cuadra y llegabas al parque. Y ahí en el parque nos reuníamos de diferentes cuadras, de diferentes calles, nos reuníamos a jugar el fútbol americano, porque nos gustaba el americano, el soccer casi no nos gustaba, todos éramos de fútbol americano. Las mujeres se juntaban y se iban a cotorrear ahí, a hablar que si del novio y que si ya los ligues y no sé cuánto, pues eran niñas de 15, 16 años que ya estaban despertando al amor, y los hombres también, ahí andábamos, mira, está bien bonita fulana, y fulanita de tal me gusta y no sé qué. ¿Ya había perdido la timidez o todavía seguía tímido? No, yo era muy tímido todavía era muy tímido. Nos reuníamos todos en una esquina
Y había una muchacha que me gustaba mucho, pero yo no me atreví a hablar con ella. Hasta que un día que iba yo llegando, un amigo, que ahora es mi amigo, la estaba molestando, porque además había los que eran los bullies, los que jugaban el americano. Yo todavía no jugaba americano en esa época. Y ahí nos encontramos y la estaba molestando. Y entonces yo me sé que le dije, oye, ya déjala en paz. Y todo, muy, muy desfacedor de entuertos, ¿no? Y entonces, pues agarramos y nos dimos una golpiza sonora. Y ya me mandó. ¿Y ahí se ganó puntos con la chica o qué? No, pues yo buscando hacer puntos, me encontré con un montón de trancazos, ¿no? El caso es que después de 3 encuentros, acabé yo dándole a él y él dándonos de trancazos los dos, y ya acabé yo ganándole la última vez. 3 veces nos peleamos. Y en la tercera nos hicimos muy amigos. Y ya después esta muchacha se convirtió en la mamá de mi hijo, porque ahí sí ya había yo ganado. Ya perdió la timidez. Ya había perdido la timidez, ¿sí? Y entonces, pues bueno, las cosas transcurrían en aquella época. Éramos también medio crapulillas, no te creas. 2 veces acabamos en la delegación, que nos agarraba la policía y nos llevaba a la delegación por andar haciendo desmanes. Nos trepábamos en los coches allá al parque y estaba totalmente prohibido, ¿no? Entonces, pues nos agarraba la policía, nos llevaban por andar correteando gente arriba de los coches ahí. Hacíamos muchas cosas que no eran bien vistas, que eran, digamos que travesuras de chamacos, pero que podían haber sido muy peligrosas, ¿no? El caso es que en esa época, como te digo, la policía no nos maltrataba como maltratan ahora a la gente. No andan buscando a ver qué hacen para sacarte una extorsión, todo esto. Y ahora ya no sabes si cuidarte o de los policías o de los ladrones, ¿no? Antes jugabas policías y ladrones, ahora ya ambos son ladrones, porque ya policías ya es difícil, ¿no? Y te digo, sin meternos en política, pero la vida ha cambiado mucho desde aquella época. Y yo te puedo decir que encontré mi vocación hasta los 26 años que había yo trabajado en la publicidad. O sea, por allá a mediados de la década de los 70s. Pues ya finales de los, no 80, pero sí ya finales de los 70, ya principios de los 80, que yo trabajé en varias agencias de publicidad, trabajé en medios. Trabajaba yo para una empresa llamada Cinevisión de México, donde hacía yo los trailers de películas. Luego trabajé en otra que era Promotora Cinematográfica Mexicana, que también ahí producía publicidad para las películas. Mi último empleo fue en Discos CBS, lo que ahora se conoce como Sony Music. En ese lugar que ahora es Discos CBS, fue donde yo tuve mi último empleo, donde había horarios y jefes, porque yo renuncié a ese empleo porque me chocaban los horarios y los jefes, y total renuncié y me fui a trabajar yo de freelance. Quería yo trabajar o hacer cine como director o productor. Sí. Entonces, mi padre, como estaba muy conectado, le dije, oye, pues a ver si me puedes conectar con algunos de los productores, de los directores, etcétera, y fuimos a los estudios. Y ahí las películas que ya estaban en rodaje no estaban contratando gente, ya tenían a su planta de trabajadores. Y las películas que apenas iban a filmarse todavía no contrataban gente. Entonces nos fuimos a comer a los estudios, de ahí al comedor de los estudios. Los estudios eran los Estudios América. Y ahí nos encontramos a un amigo de mi papá, don Fernando Álvarez, a quien le decíamos cariñosamente el maestro. Don Fernando Álvarez, se saludaron muy afectuosamente. Carlillos, ¿cómo estás? Qué gusto, no sé cuándo y demás. Bueno, comimos juntos y a la hora de estar comiendo, pues yo intervenía en la plática de alguna forma. Ya había perdido la timidez porque ya trabajaba yo y ya se me había olvidado la timidez, ya había hecho cine, teatro, televisión, etcétera. Ya la timidez ya no existía. Y en la plática con el maestro Álvarez me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer doblaje? Tienes buena voz como para hacer doblaje, tienes experiencia en actuación. Y ya le dije, sí, pues mire, ya está en teatro, está hecha algunas películas de cine, algunas cosas de televisión. Y me dijo, ¿no te gustaría probar suerte en doblaje? Le dije, bueno, pues
depende de a quién haya que doblar, ¿no? Entonces digo, no es doblaje de voz. Claro, claro. Y entonces, total, nos fuimos a la vuelta, estaban los estudios de doblaje donde el maestro dirigía, y fuimos para allá y nos encontramos con 2 actores amigos de mi papá. Luis Manuel Pelayo, que era la voz de Calimán, el hombre increíble, o de la Pantera Bagheera, del Libro de la Selva, y a Carlos Petrel, que era la voz del señor Spock en Viaje a las Estrellas, y era la voz de el tigre Shere Khan, también del Libro de la Selva. Claro. Y ahí se saludaron muy afectuosamente. Yo me sentí, como digo siempre, me sentí en Disneylandia, porque eran las voces que yo había oído de niño. Y entonces ya entramos a los estudios y ahí vi cómo hacían el doblaje, ahí vi cómo hacían la magia del doblaje. Y entonces me enamoré del trabajo y dije, aquí quiero estar. Ya no me olvidé de mi proyecto de hacer cine y de lo que fuera, y yo quiero estar aquí. Y entonces entré a doblaje finales del 79 y mi primer loop lo puse a principios de 1980. Y desde entonces estoy en el doblaje y de ahí me dediqué también a la locución. Estás conectado con Ágora Radio. Lo que más me gustaba de volver al colegio era volver a encontrarse con los amigos, contarse lo que se hacía en vacaciones y prepararse para un año lleno de aventuras, planear lo que se iba a hacer mes tras mes, dónde iban a ser los paseos, ese tipo de cosas, que al final el colegio no es solamente estudiar, también es mucha diversión. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 1980, recuerda bueno, normalmente aquí en Colombia cuando uno hacía pruebas de doblaje, siempre lo ubicaban al comienzo a ser personajes pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Por allá el que aparece en el fondo. ¿Recuerda ese primer personaje, Carlos? Sí, claro, me acuerdo. Era una película o serie, no me acuerdo si era película o serie, de doctores, y era un quirófano. Y entonces estaba un instrumentista médico que decía, aquí está el bisturí, doctor. Y entregaba al personaje, decía, aquí está el bisturí, doctor. Gracias, decía el protagonista. Y ya, fue todo. Esa fue la intervención. Esa fue una intervención, un loop. Bueno, yo no le puedo decir qué experimentó porque ya usted había pasado por la televisión, ya tenía otra experiencia, pero a veces cuando uno apenas está teniendo acercamientos al tema, la experiencia, cómo se siente, es diferente, ¿no? Sí. ¿Qué sintió usted ese día? ¿O ya era algo normal por el trabajo que venía realizando? No era normal. Era normal hacer cine o hacer tele o hacer teatro. Era normal hasta cierto punto, porque hasta la fecha, yo cada vez que voy a grabar algo o que voy a hacer algo de imagen o lo que sea, me pongo nervioso. Yo toda la vida me sigo poniendo nervioso cuando voy a hacer algo, ya sea presentarme, ya sea grabar, ya sea una intervención en una película o en un programa o hasta en ser entrevistado, ¿no? Siempre hay cierto nerviosismo que yo mantengo hasta la fecha y no llevo así como si no pasara nada, no. Yo siempre estoy nervioso en ese aspecto, pero en el momento en que inicia, el nervio se desvanece y lo utilizo para hacer las cosas bien. Entonces, sí estaba yo muy nervioso porque era mi primer papel, el primer loop que me daban ya profesionalmente en el doblaje. Y yo quería hacerlo bien, entonces hice lo que me había aconsejado Luis Manuel Pelayo. Pedí un ensayo, bueno, me dieron el primer ensayo, y ya que vieron el ensayo, antes se grababa ensayo y toma, ensayo y toma, ensayo y toma. Así eran de buenos los actores de doblaje de esa época. Ensayaban una vez y se grababa, ensayaban una vez y se grababa. Y era pues el ritmo que llevaban ellos. Entonces, pues yo después de haber estado viendo varios meses cómo se hacía el trabajo y de haberme parado junto a varios actores importantes de esa época a aprender cómo hacían el trabajo, cómo marcaban sus libretos. Luis Manuel Pelayo me enseñó a marcar libretos, ¿no? Yo le debo a Luis Manuel Pelayo una muy buena recepción en doblaje porque me apoyó mucho, fue un mentor para mí. Igual que el maestro Álvarez, igual que Carlos Petrel, que me recibieron con los brazos abiertos y me apoyaron mucho
independientemente del cariño que le tenían a mi padre, porque vieron que yo me esmeraba en hacer las cosas lo mejor posible. Llegaba yo allá a las 9 de la mañana y me salía yo de ahí a la 1:30 para ir a recoger a mi hijo a la escuela a las 2 de la tarde. Entonces estaba yo todo el día ahí en los estudios, de una sala a otra, haciendo sala, como se le llama. Entonces vieron que tenía yo mucho empeño y me apoyaron. Y yo les agradezco mucho a gente como ellos, como Víctor Mares, como Víctor Alcocer, como Salvador Nájar, como Jorge Arbizu, como Julio Lucena, que ahorita te estoy dando nombres: Guillermo Álvarez Bianchi, Rogelio González Garza, Francisco Colmenero, que son gente que me apoyó mucho en mis inicios, Luis Puente, que eran los grandes actores de doblaje de aquella época y que me apoyaron mucho en mis inicios como actor, ya en doblaje. Y pues no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, porque me apoyaron y me enseñaron, algunos voluntariamente, algunos involuntariamente, porque yo nada más observaba cómo lo hacían, pero ellos hacían su trabajo muy bien y yo aprendía y aprendía. Gente como Narciso Busquets, como Jorge Sánchez Fogarty, como en paz descanse actualmente Gloria Rocha, que la conocemos como la madrina, acaba de fallecer ahora. Falleció hace poco, sí, lo vi precisamente en noticias Sí, y sí. lo vi por ahí también en sus redes. Glorita para mí fue una persona. Hay varios que cambiaron mi vida. Por ejemplo, el maestro Álvarez cambió mi vida cuando me invitó a doblaje. Pelayo y Petrel cambiaron mi vida cuando me enseñaron a hacer cómo se hacía el doblaje. Narciso Busquets cambió mi vida cuando me recibió de muy buen modo en otra empresa que se llamaba Cinza y que después fue Telespeciales. Andrea Coto, que me dio la oportunidad de hacer Alf y otros personajes importantes. Bueno, voy a omitir nombres seguramente. Víctor Mares, que me empezó a llevar a otro estudio. Varias personas que me cambiaron la vida. Don Pancho Colmenero, que me dio la oportunidad de hacer casting para Goofy y también para Buzz Lightyear, pero que no me quedé con la voz de Buzz Lightyear. Yo fui a hacer casting para Buzz Lightyear y acabé quedándome con la voz de Woody. O sea, ellos cambiaron mi vida porque me dieron esos personajes y esas oportunidades grandes. Entonces, Carlos, yo estoy agradecido. Perdóname, ¿cuándo aparece el primer personaje grande? ¿Cuál es? Mi primer personaje importante aparece con el maestro Álvarez, que me da una serie, me incluye en una serie que se llamaba Los Magníficos, The A-Team. Claro. Y yo hacía ahí el segundo crédito, que era Dirk Benedict. El primer crédito era George Peppard como Aníbal. Luego seguía Dirk Benedict como Faz. Y yo era el primer personaje estelar en una serie que yo tenía. El primer personaje estelar de la serie. Entonces él me da la oportunidad de trabajar en esa serie. Y bueno, fue mi primer personaje importante. Luego también Rosanelda Aguirre me da oportunidad de trabajar en una película que para mí fue maravillosa la experiencia, pero agridulce, porque me da el papel de Sidney Poitier, el primer actor ganador de un Oscar, el primer actor de color ganador de un Oscar, en la película llamada Al Maestro con Cariño. Y en esa película de Al Maestro con Cariño, él me da el papel de Sidney Poitier. Y yo me temblaba todo lo temblable y me sudaba todo lo sudable. Y al Güero González Garza, que me dio mi primera oportunidad de estar en un largometraje. Sí, pues me temblaba todo lo temblable y me sudaba todo lo sudable, por tratar de hacer un buen papel. Luego claro, también me llaman para hacer a Jules Briner en Los 10 Mandamientos, en un redoblaje. Y los protagonistas eran Charlton Heston y Jules Briner. Y Charlton Heston lo hacía Blas García y yo hacía a Jules Briner. Entonces, para mí era trabajar con Blas García, que era claro, uno de los monstruos sagrados de esa época. Después nos hicimos amigos, una persona amabilísima, gentilísima, también me ayudó muchísimo en mis inicios, porque cuando veía que yo hacía algo que podía mejorarlo, me decía, oye, Carlitos, aquí creo que puedes mejorarlo. Fíjate en lo que está haciendo ahí el actor.
Y entonces ya lo veía y me decía, ¿viste? Ponle ese acento. Vamos a grabar otra vez, por favor, ¿no? Y grabábamos y le ponía yo el acento ahí y quedaba mejor el personaje. Entonces, ese tipo de ayudas que recibía yo de esos compañeros era maravilloso, ¿sí? Y yo estaba dispuesto a aprender de ellos, porque también había que ver eso, si estabas dispuesto a aprender, si te quitabas la soberbia de decir, yo soy el actor que México esperaba y voy a hacerlo como yo crea, ¿no? Y ahí, de verdad, Tena Curiel, que fue una gran amiga, una gran actriz y gran locutora, que fue la que me invita a que haga yo locución comercial. Ella me dijo, tú deberías ser locutor también, no nada más estar en doblaje. En locución se gana más y tienes buena voz como para ser institucional. Si quieres, yo te mando con un amigo mío, ingeniero de audio, para que te prepare un demo y vas y repartes y yo te digo a quién se lo lleves. No te voy a presentar a nadie, tú vas a ir a presentarte. Y yo, ok, sí, gracias. Y me mandó con un amigo de ella, Javier Casados, que también él me hizo mis primeros demos, me hizo mis primeros 2 demos. Y también a él le debo eso, porque yo le pagué algo de dinero, pero él se esmeró, porque era muy amigo de Tena, en que mis demos quedaran bien. Y entonces yo con esos demos me abrí paso en el mundo de la locución comercial. Entonces, hay mucha gente. Yo creo que hay que ser agradecido con la gente que nos apoyó. Hay Muy mucha importante gente eso que acabas de mencionar, sí. Carlos, el ser agradecido, el poder reconocer que difícilmente, es decir, uno no se hace solo. No, Hay gente que cree equivocamente que se hacen solos, no. pero no, hay detrás una cantidad de personas cuando uno empieza a analizar. Que uno sea ingrato y no quiera reconocerlo es diferente, ¿no? Ese es otro boleto. Pero que tú crees te hiciste solo, no es cierto. Siempre hubo alguien que te tendió la mano, siempre hubo alguien que te dijo por aquí, siempre hubo alguien que te dijo así no, es de esta forma, siempre hubo alguien que te dijo, ¿por qué no intentas esto? Sí puedes. Y alguien que en el momento en que te caías, te decía, levántate, levántate, tú puedes. Siempre. Entonces aquel que diga que se hizo solo miente. No existe eso. Todos en algún momento recibimos el apoyo de alguien, empezando por nuestra propia familia, por Claro. nuestros padres, o la zancadilla también, de parte de tu propia familia o de otra gente profesional que está junto a ti. Pero Y eso siempre hay también alguien, forma, eso forma parte del proceso de la claro, formación. claro, que te crezcas al castigo. Eso es importante, que no te Carlos, des por vencido. no me perdonaría la gente que nos está escuchando. Ujú. Dice, pero no, invita tiene un invitado, René, de el nivel de Carlos II. Interesantísimo conocer de la vida de Carlos, pero vayamos mezclando un par de voces de los personajes. Yo lo recuerdo, ahorita que mencionaba a los magníficos, trato de recordar por allá medianamente la voz del personaje que mencionaba. Pues era mi voz normal. Decía yo, Aníbal, yo creo que la idea de Murdoch no está mal. Ya sabemos que está loco, pero la idea no es mala. Era muy juvenil mi voz en aquella época. Tenía yo Claro, 27, 28 años más o menos. Y aunque yo manejaba voces graves, mi voz siempre ha sido esta con la que estoy hablando. Esa es mi voz normal. No la manejaba yo como debía. Ahí otro querido amigo, Alfonso Obregón, que lo debes conocer también, es la claro, voz con de Alfonso Shrek. estuvimos compartiendo un tiempo bien especial en El Salvador en el 2024. Yo debía haber estado ahí, Sí, lo extrañé por pero ahí, lo extrañé. me dio neumonía. Sí, Me me dio una enteré. neumonía. Entonces, por eso es que no estuve por allá. Me dio una neumonía. La pasamos Debía haber bien estado. sabroso, la pasamos bien Sí, sabrosa ahí es en lo El que me Salvador. dijo Poncho. Me dijo, oye, te lo perdiste, estuvo muy bonito, no sé qué. Le digo, sí, Ponchito, pero pues ya sabes, yo en cama no me podía arriesgar a. Ya iba yo, ya estaba yo en tratamiento, pero mi médico, el neumólogo, me dijo, no puedes viajar, Carlos. Ahorita vas a ir a El Salvador, que hace calor. Y luego, del Salvador, a la siguiente semana, vas a ir a Chile, porque estaba yo programado para ir a Cambio Concepción, duro. Chile.
Imagínate, estaban allá a 4 grados, a 3 grados de temperatura, y de El Salvador, que estaban a 20, 22 grados, llegar a 4 grados, y yo en tratamiento para la neumonía, me dijo mi neumólogo, no, Carlos, te prohíbo viajar. Si viajas es bajo tu propio riesgo, pero yo te prohíbo viajar. Entonces dije, no le voy a arriesgar, ¿no? Entonces no fui a El Salvador a ese encuentro tan bonito que era Voces por el Mundo. Voces por el Mundo, con nuestro amigo Chigüila. Por Rubén, sí, por Rubencito, que acá lo conocí en México, estuvimos en una charla muy agradable. Venía a Concepción, y luego de Concepción tenía que viajar de Concepción, Chile, tenía que viajar a Santiago porque tenía otro evento a la siguiente semana. Entonces mi plan era viajar a El Salvador, regresar a la Ciudad de México ir a Concepción, en Concepción hacer el evento, quedarme un par de días en Concepción y después viajar a Santiago, a estar otros días ahí con amigos que tengo en Santiago y hacer un evento que íbamos a tener ahí en Santiago, que era un evento muy grande. Y luego de Santiago, quedarme otra semana más porque iba yo de Santiago a Valparaíso, ahí mismo en Chile. Entonces dije, ¿qué caso tiene regresarme a México? Mejor me quedo en Santiago, conociendo más y con mis amigos, y luego viajo a Valparaíso. No pude hacer nada de eso. Me perdí El Salvador, me perdí Concepción, me perdí Santiago, y solo alcancé a ir a Valparaíso. Y ya iba yo con que se recuperó. Me recuperé, pero allí en Valparaíso también estaba haciendo mucho frío. Y cuando regreso a México, regreso con traqueobronquitis. Hazme el favor. Traía yo las defensas hasta el suelo. Y entonces voy a ver al neumólogo. Y el neumólogo me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues es que fui ay, Carlos, ¿cómo te crees? Bueno, total, ya me trató y ya quedé bien. Entonces... Carlos, perdóname que te voy así cortando para ir sacando algunos personajes, sí, algunos personajes. Alf, a mí, cómo me gustaba Alf. Me gustaba ese personaje, y después cuando tengo ya la oportunidad de empezar a trabajar en este tema de locución y vengo a conocer a la voz de Alf, eso sueño de niño cumplido. Sí, está bien, ya lo sé. A mí me encantaba la serie de Alf. Esa serie, por ejemplo, fue el primer papel con una repercusión más fuerte que los anteriores, porque hice algunas series estelares. Pero ese papel de Alf, que no lo iba yo a hacer, yo estuve a punto de no hacer Alf, porque yo me regresaba a Miami. Yo estaba viviendo en aquella época en Miami. Me había ido a trabajar porque aquí no tenía buen volumen de trabajo y me ofrecieron trabajo allá en Miami. Entonces me fui a Miami. Y allí en Miami, estando yo en Miami, fallece mi abuela aquí en la Ciudad de México. Entonces regreso a México para acompañar a mi mamá. Era la mamá de mi mamá, la única abuelita que yo conocí. Entonces regreso para estar aquí. Tenía yo un contrato allá en Miami. Y tenía un contrato como cantante, fíjate nomás. Estaba yo como cantante en un restaurante llamado Chocos y en el Club Med de Port St. Lucie, en la noche mexicana del Club Med. Estaba yo ahí con el mariachi de Pepe López, el México 70 de Pepe López. Yo cantaba con ellos. Pero yo cantaba como solista y me contrataban con el mariachi porque se oía muy bonito con mariachi en lugar de con pistas. Bueno, y regreso porque fallece mi abuela. Entonces, al estar aquí, me reporto en empresas de doblaje y me reporto en agencias de publicidad y casas productoras. En donde me llaman primero es en las empresas de doblaje, porque ya yo muchos años trabajando en doblaje. Y un día, platicando con Andrea, ahí en la empresa llamada Telespeciales, ya no era Cinza, ya era Telespeciales, me dice, oye, voy a ver una serie que voy a dirigir, ¿me acompañas y me ayudas a hacer el reparto? Le digo, sí, ¿cómo no? Entonces vimos el capítulo, estuvo buenísimo cuando llega Alf a la Tierra y se estrella en casa de los Tanner y todo esto. Y estábamos muertos de risa los dos viendo el capítulo. Y empezamos, me dijo, bueno, ¿a quién le darías este? ¿Y a quién le darías este otro? Y entre los dos empezamos ahí a pimponear nombres. Y total, se conformó el reparto, pero faltaba Alf. Entonces yo le di varios nombres de actores que podrían haber caracterizado a Alf. Y me dijo ella, oye, ¿y por qué no lo haces tú? Le dije, porque yo me voy a regresar a Miami. Yo voy a estar aquí nada más un mes y días.
y pues yo me regreso a Miami. Me dijo, pero nada más hay una temporada. Entonces vamos a estar grabando 2 capítulos diarios. Yo creo que los puedes hacer en el tiempo que estés aquí. Y yo dije, bueno, pues sí, pero ¿sabes qué? Ahorita que estoy viendo el personaje, puedo imitar la voz, porque no sé si hayas oído la voz en inglés, que la voz en inglés dice, "Hello, Willie, what's the matter, huh?" Sí, esa es la voz de Alf en inglés. Y la risa es de, "Ho, ho, ho". Es la risa de inglés de Alf. Y yo le dije, oye, está bien la voz así, pero ¿me dejarías hacer una propuesta de voz? ¿Y cuál voz quieres? Le dije, pues mira. Y entonces ya hablé así, hola, Willy, ¿cómo estás? Y entonces me dijo, oye, pero velo, está chaparrito, gordito y todo. Como que esa voz es demasiado rasposa y todo. Le digo, precisamente de eso se trata, de hacer un contraste entre la imagen del muñeco y la voz que se le ponga. Me dijo, bueno, mira, vamos a hacer la prueba. Vamos a mandar tu propuesta y la propuesta de voz imitando a la voz original. Y se la mandamos al cliente. Y a ver el cliente que decida. Si le gusta que imites la voz, la imitas porque la puedes imitar, ya lo acabo de ver. Y si le gusta la propuesta, bueno, pues le pones la voz que está, que estás proponiéndole al cliente. Y entonces se mandó. Y regresa ya la indicación del cliente. Me gustó la segunda voz, la guardentosa, que le pongan esa. Y entonces, así nace la voz de Alf, pensando en aquel extraterrestre que comía gatos. Otra voz que también genera mucha recordación, Carlos, la voz de Woody, ¿no? Sí. Fíjate que ahí hay una anécdota muy bonita. Así como Alf no me iba a tocar a mí, que fue por mera suerte, tampoco Woody me iba a tocar a mí. A mí don Pancho ¿no? Colmenero, no. Andrea Coto en Alf me llamó, fue la que me dijo, oye, acompáñame a ver la serie. Y luego me propuso que yo lo hiciera. Pero fue una propuesta así de, oye, ¿y por qué no lo haces tú, no? Entonces, le agradezco a Andrea esa oportunidad de Alf. Y luego le agradezco a don Pancho Colmenero porque me llama para hacer casting de Buzz Lightyear, ¿sí? Entonces yo llego a hacer el casting de Buzz Lightyear y me pulo cuando dice al infinito y más allá. Todo épico y todo esto, el Buzz Lightyear. Y entonces cuando terminé de hacer mi casting para Buzz, me dice don Pancho, oye Carlos, ayúdame con otro personaje porque el actor al que llamé para ese personaje, uno de los actores, ya no alcanza a llegar. Entonces no quiero que se vaya incompleto el casting. ¿Me ayudas? Sí, ¿cómo no? Pues, ¿cuál es, don Pancho? Pues, mire, es ese vaquero flaco. Y aparece Woody ahí. Le digo, ay, don Pancho, pero ese no me va. Dice, no importa, nada más es que ese casting no se vaya vacío, ¿no? Entonces, ponle la voz que tú quieras, la que te acomode ahí y ya. Y entonces hicimos la escena con esa de donde dice, tú eres un juguete, no eres el verdadero Buzz Lightyear, eres un personaje ficticio, un juguete para niños, que le grita el otro todo histérico, ¿no? Ahí sí, con esa escena hicimos el casting. Total, bueno, se manda el casting completo ya a Estados Unidos y a las 2-3 semanas me hablan del estudio y me dicen, te quedaste con la voz del personaje que viniste a hacer casting. Yo pensé que me había quedado con la voz Con del Buzz Lightyear. astronauta. Sí, con Buzz Lightyear. Y cuando llego, aparece ahí en pantalla el vaquero flaco. Entonces, y le digo, y me acerco ahí con don Pancho y le digo, estaba su escritorio ahí dentro de la sala. Le digo, oiga, don Pancho, pero ese personaje no es para el que vine a hacer casting. Este es demasiado agudo, muy disparado y todo esto. Y como aquí lo platico muy caricaturizado. Digo que él me contestó muy amable, muy tierno, muy paternal, diciéndome, bueno, ¿puedes o no? Entonces, pues sí puedo. Pues entonces pone el loop. Sí, señor. Ella me fui al atril. ¿Cómo saca la voz de Goofy? Así de carrera, solamente alguna vez cuando estuvimos hablando decía que había que hacerle todo un trabajo, pero ¿cómo surge esa voz de Goofy? Ah, la voz de Goofy. Bueno, don Pancho Colmenero también me invita a hacer casting para Goofy. Entonces, cuando yo llego a ver el personaje, yo decía, bueno, ¿y cómo es la voz de Goofy? ¿Dónde la coloca? ¿Cómo le hace el actor original? Que se llama Bill Farmer. Entonces, empiezo yo a analizarlo
Y dije, bueno, lo primero es que es una voz así como flotada, ¿no? Es una voz flotada que tendría que sonar así, una voz flotadita. Pero además de eso, hay que ponerle una cierta ronquera. Entonces empieza a hablar así un poco más ronco, ya tiene cierta ronquerita, una voz raspada, como le llaman ahora los norteamericanos, la voz fried voice, ¿no? Y entonces habla así, pero ya tiene un poco de raspado. Luego del raspado, tiene sus gallitos y empieza a hablar así y ya está sonando un poco más como si fuera Goofy, pero total, todavía no es la voz de Goofy como tal. Y luego tienes que poner la lengua en una posición especial que es la. Tienes que hacer que suene la. Y entonces ya empiezo yo a hablar así y es cuando ya está sonando mucho más la voz de Goofy. ¿Ya te diste cuenta cómo está la posición de la lengua, la voz flotada con una ronquerita y sus gallitos? Así es como se va logrando la voz de Goofy. Y luego viene lo más complicado, que es la risa, que esa es como una tos, que apoyado todo en diafragma, todo es el apoyo en diafragma. Y entonces es como una tos. Esa tos, cuando él se ríe, le hace y luego le da la vuelta y se oye también con la lengua así. Entonces, y ya empecé yo a hablar así como hablaba Goofy y haciendo la risa. Y luego le ponía yo el sonido de los dos dientes. Yo tengo los dientes grandes que me los rompieron jugando americano. Entonces traigo ahí unas... Sí, ahí se me partieron los dientes. Y entonces, ya juntando todo eso, ya la voz de Goofy suena así. Sí, con los gallitos. Y va y sube y baja. Y con la lengua tiene que estar haciéndose esto. Y luego captar la actuación del original Goofy. Sí, así es más o menos rápidamente la técnica para hacer la voz de Goofy. Sí. Oiga, Carlos, me fascina tener la oportunidad, pues me apasiona el tema de la locución también, y por eso se me fue esta hora volando. Tenía muchas preguntas, tenía pendiente preguntarle muchas cosas, pero eso nos va a quedar para otra charla que agregue valor, porque me resta agradecerle, Carlos II, que día cuando me escribió Carlos Bravo, yo, ¿quién es este que me está escribiendo? Esa es una historia que nos quedó pendiente. Es una historia que nos queda pendiente. Me resta agradecerle, enviarle un abrazo desde Bogotá, Colombia, decirle muchas gracias por haber estado en este espacio de charlas que agregan valor, Carlos. Pues René, cuando gustes invitarme, yo siempre muy contento, muy honrado de ser invitado a tus entrevistas, pues siempre son entrevistas muy padres, y sobre todo me gusta eso de charlas que agregan valor. Eso a mí me parece maravilloso. Contenidos que agreguen valor a esos contenidos, porque hay mucho contenido basura actualmente en Internet, pero cuando hay algo que agrega valor, vale la pena. Tengo un amigo que es médico, que tiene varios millones de seguidores, y es un médico que aporta valor, entonces lo considero un gran contenido. Hay contenidos que solo bailan o hacen ejercicios y todo el rollo y demás, pero hay muchos que son por vanidad y hay otros que son para dar salud, ¿no? Cuando los ejercicios, veo gente que luego hace tai chi o veo gente que hace ejercicios. Tengo una amiga que es de Costa Rica, que ella hace sus ejercicios, pero te va enseñando cómo se hacen los ejercicios. Y esos ejercicios aportan salud. O tengo otra amiga que actualmente vive en España, que estuvo estudiando en Francia y que ella es biotecnóloga, si no mal recuerdo. Y tiene unos contenidos maravillosos de humor y de ciencia, aporta a la ciencia. Entonces también tiene muchos millones de seguidores, además de que es hermosa la mujer. Y entonces, los que no la siguen porque hace su contenido de biotecnología, la siguen porque hace contenido de humor, pero muy simpático. Pero en el contenido de humor te va enseñando costumbres de los países en donde está ella. Entonces, ese tipo de contenidos como el tuyo también aporta valor. Yo lo valoro mucho, así aunque valga la redundancia. Y te agradezco mucho que me invites y espero que próximamente, estemos en otra charla y entonces ya que las preguntas que tienes apuntadas me digas, oye,
para de hablar de todo esto, vamos a hablar de esto, porque si no te estoy echando a perder lo que tú traías anotado en tu acordeón. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a nuestros oyentes, la gente que nos ha estado siguiendo a través de Ágora Radio y por supuesto a quienes a través de mis redes pues han estado conectados. Nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado. Chao, chao, Carlos. Pórtense mucho, cuídense bien y no hagan nada que yo no haría, sabandijas. Hasta más vernos. Para más contenido como este, visita reneduran.com. Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento.